el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Aquí también hemos entrevistado a su abogado, en donde pues vinculan a la trama Odebrecht entre UTA. Es la punta del iceberg. Sería la punta del iceberg si en realidad se castiga lo que está ocurriendo con el exdirector de Pemex. Ayer dio conferencia a su abogado y se cruza con un análisis e investigación que hace Animal Político, Arturo Ángel y Andrea Cárdenas de Quinto Elemento Lab, porque el fiscal especial encargado de investigar a Lozoya fue auxiliar del abogado de Lozoya. Frente a qué estamos, Arturo. Yo ayer cuando venía acá a la oficina, al estudio, venía escuchando la conferencia y me tocó escuchar también que le hiciste ahí la pregunta, porque lo estaba pasando Ciro en ese momento en vivo. Te saludo con mucho gusto, mi estimadísimo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Un gusto estar contigo y con el auditorio, por supuesto. Igualmente, a ver, frente a qué estamos con esto. Primero la trascendencia, porque no es cualquier cosa. Comparten un abogado en común, Emilio Lozoya, y el fiscal Sí. de la República, y Emilio Lozoya que está siendo investigado, sería el primer gran acto de corrupción que pudiera estar investigando el gobierno de López Obrador, y pues veo que pudiera haber conflicto de interés, o a ver, ¿frente a qué estamos? Sí, mira, yo creo que estamos fundamentalmente de inicio, pues en un tema de ética pública, ¿no? Incluso como algunos nos han dicho, pues hasta de moralidad entendida en el mejor sentido, porque, a ver, aquí la situación es que hace 4 años aproximadamente, Luis, Alejandro Gertz, evidentemente en ese momento él no era fiscal, contrata al despacho de su amigo, porque ahora podemos decir que es su amigo, porque así lo ha dicho el propio Cuello Trejo, nos lo dijo en una entrevista a nosotros previo al reportaje y lo dijo ayer en la conferencia. Recurre a su amigo Javier Cuello Trejo para presentar una denuncia por un tema muy personal, Luis, de Alejandro Gertz, que relacionado con una enfermedad, más bien una omisión de cuidados y posible homicidio de su hermano Federico Gertz a manos de la que era su pareja, ¿no? Un caso ya de en sí complejo, problemático por los personajes también, que involucra algunos con conexiones políticas importantes, pero en el tema que nos interesa de inicio es que recurre al despacho de Javier Cuello Trejo para presentar esa denuncia, y es un caso que hasta el día de hoy sigue abierto, ¿no? En la Procuraduría de la Ciudad de México. En efecto, Cuello ayer decía, bueno, es que yo tengo 300 clientes y tengo todo el derecho de contratarme con quien sea. Tiene toda la razón, Luis, igual en la entrevista que le hice al fiscal Alejandro Gertz Manero para la publicación de este reportaje, él también me dice que pues no es que él no podía ser adivino y saber que luego se iba a convertir en fiscal, ni mucho menos. Es decir, aquí hay que dejar en claro que el tema de que lo hayan contratado no en sí no acarrea ninguna irregularidad ni nada. Digo, hay miles de abogados en México, eso sí, ¿no? Cae la coincidencia, ¿no? Pero ahora hay que trasladarnos al momento actual, ¿no? Y tú ya lo describías muy bien. El caso Odebrecht, el caso Emilio Lozoya, la gran investigación en este momento, a la que sí se le está dando impulso. Tan es así que no solamente es el asunto de Odebrecht, el gobierno de López Obrador fue y ya presentó una nueva denuncia el pasado 5 de marzo ante la Fiscalía General, que dio paso a la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, ¿no? Entonces, una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía que encabeza ahora Alejandro Gertz Manero. Entonces, lo que tenemos, cuando trasladamos estos hechos al momento actual, Luis, es que Alejandro Gertz ahora es fiscal, y como fiscal es la contraparte de Emilio Lozoya, porque evidentemente lo quieren capturar, por eso pidieron una orden de aprehensión en su contra, y esa contraparte es defendida por un despacho de abogados que en un asunto personal de Alejandro Gertz lo siguen siendo, es más, siguen siendo sus apoderados legales, tanto Javier Cuello Trejo como Javier Cuello Suart, ambos abogados de Lozoya, son también abogados personales, para un asunto personal de Alejandro Gertz. Son asuntos distintos, pero son las mismas personas, Luis. Y aquí es cuando nosotros, cuando investigamos esta historia, dijimos, esto debería de conocer la sociedad. No porque aquí se trate de un delito, ya se haya cometido algún delito que sepamos, ¿no? Pero, pero sí, pues porque cómo van a estar enfrentadas estas dos personas y que eso no se conozca, ¿no? Que no se hayan roto además
esos vínculos. El propio Gertz Manera, en la entrevista que le hice, me dice, no, es que yo no le he quitado el poder legal que le conferí, porque pues es un asunto de antes y para qué. Yo de hecho le insistí varias veces en la entrevista, lo hice hasta que llegamos al punto que le tuve que decir, oiga, fiscal, pero yo entiendo que no hay ningún problema en que usted lo haya contratado antes, pero ahora él es el abogado de una persona fugitiva de la justicia, la que usted quiere capturar, y sus abogados de esa persona prófuga son también sus apoderados legales para asuntos personales. No piensa que la sociedad y que el interés público requiere saber esta información, pero además pues puede generar suspicacias. Y Gertz lo que me contestó es que sí pensaba que era información de interés público y que por eso qué bueno que nosotros le íbamos a publicar, aunque en realidad no se trataba de eso, sino de que él hubiera informado antes. Y entonces dijo, creo que sí, tiene usted razón, voy a romper el referido vínculo legal. Mira, desde aquí estamos, yo creo que los especialistas a los que entrevistamos lo definen muy bien, incluso Eduardo Bojor, que es director de Transparencia, nos lo dijo muy claramente. Todos tenemos intereses, los intereses no son malos, no es que alguien haya nacido ayer y nació sin conocer a nadie, sin tener asuntos de antes, pero cuando tú eres servidor público, tienes que poner esos intereses sobre la mesa, sobre todo cuando pueden en algún momento relacionarse con tu actividad, y en este caso pues estamos hablando nada más y nada menos que del fiscal del país, y él sabe desde que llegó al cargo que Emilio Lozoya, él lo sabe, nosotros no lo sabíamos, que Emilio Lozoya es defensor de su acérrimo rival y que en ese momento, su acérrimo rival en términos jurídicos, quiero dejarlo en claro, y que en ese momento también sus abogados tenían una relación con él y se decidió no hacerlo público, y es lo que nosotros revelamos el día de ayer y lo que nos pone en esta situación, ¿no? ¿Qué dijo? Es decir, qué pasaría? ¿No legalmente se obstruye la investigación? Pues mira, a ver, no podemos afirmar eso porque no hemos llegado en ese Ujú. momento. Lo que nos encontramos ahora es, insisto, en un tema de ética pública y incluso de posibles faltas administrativas, porque la ley de la Fiscalía General de la República, Luis, es muy clara en prohibir que funcionarios que estén en un escenario de posible conflicto de interés intervengan en esos asuntos. Ojo, estamos hablando de posible conflicto de interés. Para que alguien pueda definir si existe posible conflicto de interés, esos intereses tienen que ponerse sobre la mesa, evidentemente. Por eso es que no pueden, seguro tú has escuchado a Cuello Trejo decir ayer, no, es que aquí no hay ningún conflicto de interés, el propio Gertz también nos dijo que no lo consideraba, pero lo que dicen los especialistas, Luis, es que no pueden ser los directamente involucrados los que definan que no van a caer en conflicto. No, ellos tienen que definir sus intereses y otras instancias, como por ejemplo en este caso sería el órgano interno de control de la Fiscalía General, las que tienen que tomar la decisión de si a lo mejor en una situación o en otra, pues tal vez lo conveniente no sea que el fiscal Gertz declare sobre Odebrecht, o incluso tal vez lo ideal sería que ni siquiera la subprocuraduría que actualmente tiene el caso y que le encabeza un señor que se llama Juan Ramos, que también colaboró con los Cuello en los últimos años en el caso personal de Gertz. Tal vez lo ideal no es que ninguno de ellos lleve el asunto, sino que se lo pasen a la Fiscalía Anticorrupción, que tiene autonomía técnica y que es nueva y que tiene una persona que además fue nombrada pues por el Poder Legislativo. Bueno, fue propuesta de Gertz, pero avalada por el Senado, ¿no? Entonces, sería una instancia como el órgano interno de control la que tendría que tomar esta decisión, pero para ello, obviamente, primero esos intereses se tienen que conocer, y de ahí es la idea de que hay estas declaraciones patrimoniales y intereses, donde una de las cosas que se tiene que consignar, pues son los poderes legales que tú puedas tener, y además tiene un apartado para que tú asientes ahí lo que consideres necesario. Entonces, pues de inicio estaríamos, insisto, ante una posible, a lo mejor, omisión administrativa, pero como los expertos nos dicen, los delitos pueden venir después. El tema es que cuando tú no transparentas estas cosas, pues se abre la puerta para que toda la gente pueda pensar, se generen suspicacias y se generen dudas en torno a la actuación de la autoridad, y serían dudas que pues son justificadas porque tú de inicio no diste a conocer estos vínculos, y entonces pues abres la puerta que entonces digan, pues, no se estarán hablando cosas debajo de la mesa, no se estarán pasando información, y esas cosas sí ya serían un delito, ¿no? Pero insisto, un delito derivado de que de inicio no transparentas por un tema de ética básica de estas relaciones y estos intereses que pueden en algún momento estar encontrados.
complicado, ¿eh? La verdad sí se me hace, creo que una situación que debe de aclararse, Sí. y ¿por qué no? No sé si sea la salida de la anticorrupción, porque pues aquí hablar, ¿sí es realmente autónomo el fiscal anticorrupción? Mira, el sistema como tal sigue siendo un como híbrido ahí que Sí, nos anunciaron, pero uno nunca, no nos termina de quedar claro exactamente dónde está, qué hace, cómo funciona. Lo que sí tenemos hoy, Luis, es una fiscalía anticorrupción, cuya titular María de la Luz Mijangos fue propuesta, insisto, por Gertz y fue avalada por el Congreso, pero que sí tiene una autonomía bien definida por la Constitución y que en este caso pues le correspondería llevar estos asuntos o los asuntos de corrupción que surjan a partir de que ella fue nombrada y que en algún momento sí se le podrían otorgar esas situaciones. Digo, finalmente pues está dentro de la misma fiscalía, eso hay que decirlo, pero que sí tiene un matiz distinto, una autonomía distinta, capacidad de acción y de operación independiente y pues tal vez esa sería una alternativa o la que fuera, ¿no? Pero insisto, ahí tendrían que definirlo pues el órgano interno de control de la fiscalía, que ese sí, el órgano interno de control e incluso la Fiscalía de Asuntos Internos que se encarga de revisar la actuación de los propios servidores de la Fiscalía, eso sí dependen del fiscal general, ¿no? Entonces ahí sí, pues tal vez no habría tanta independencia, pero bueno, por lo menos en el tema de la Fiscalía Anticorrupción, pues a lo mejor esa podría ser una salida o algo, ¿no? Yo creo que la cosa es que pues esto se investigue, se aclare bien y que, insisto, lo sí, porque está principal muy aquí, delgada la línea, pues, está muy delgada sí, la lo línea. principal que no se pierda la confianza en un caso importantísimo, Luis, que es el de Exacto. Odebrecht, que es el de Emilio Lozoya y es tan simbólico y tan significativo, ¿no? Sí, y es el primero, cierro como empezamos. Dos, es la punta del iceberg. Es decir, y Sí, no, la línea está muy delgada, tienes razón, está muy delgada y no puede haber duda, porque al rato si se cae, pues ya vamos a tener más sí, elementos para imagínate, discutir. ¿no? Ujú. Entonces, yo O creo, como alguien me decía ayer, oye, con toda la razón, y creo que es un ejemplo de las dudas que se generan, Luis. Alguien me decía, oye, es que Cuello dice que pues una prueba de que no hay conflicto de interés es que si hay una orden de aprehensión contra su cliente pedida por la fiscalía, pero esa persona me decía, pero no detuvieron a Lozoya y sí detuvieron al otro que estaba en España y a Lozoya no, en fin, empiezan a generarse preguntas y dudas derivadas de cosas que no se dan a conocer en su momento, ¿no? totalmente, además el abogado anda muy duro diciendo también que citen a Peña Nieto, ¿verdad? Ayer reiteró, ¿no? Es que se cite a Sí, Peña sí, Nieto, sí, sí. que se cita a Luis Videgaray. Es decir, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿O tú qué crees en esto? ¿Va en serio esta situación? Tomando en cuenta ese No. elemento, es decir, ¿en realidad crees que vaya a pasar algo, o Arturo? Mira, yo creo que Javier Coyo Trejo es un abogado muy Ujú. experimentado y está haciendo pues lo que haría cualquier abogado. Yo he platicado con varios y me dicen, seguiríamos la misma ruta, ¿no? En un escenario como estos, pues oye, mi cliente no actuó solo, ni se mandaba solo, ni las compras las aprobaba solo, había un consejo y además se seguía una política pública que definió a alguien, en este caso el presidente, optaríamos por lo mismo, públicamente, pues hacer también esta parte de la defensa, ¿no? Yo creo que hay que ver realmente, porque incluso el propio abogado Coyo Trejo dice que habla de Peña Nieto y de Videgaray, pero tampoco asegura al 100% que sí vaya a pedir que se le cite, ¿no? Como que hace ahí el discurso y el anuncio. Penilei Ramírez de Univisión le preguntaba muy bien ayer en la conferencia, oiga, pero Peña Nieto en realidad él no firmó nada, o sea, él no tiene ninguna responsabilidad directa, no es más bien una estrategia política. El Cuello, por supuesto, le dice que no, que es que se aclaren las cosas, que como testigo, pero bueno, evidentemente aquí ya se mezclan ambas situaciones, jurídica, política, y yo creo que será muy interesante ver, pero justo como hablamos un caso, Luis, que rebasa de esfera de lo solo jurídico, que llega al terreno público, que llega al terreno de la política, es de nueva cuenta deseable que este tipo de relaciones como la que documentamos ayer, el quinto elemento y animal político, y que hoy publicamos un complemento de esa información, pues se supieran desde un inicio, porque es un tema que rebasa lo que dice estrictamente la ley
y aquí ya entran otras cosas como la confianza y la ética, etcétera. Totalmente de acuerdo. Arturo, como siempre, un placer y estamos en contacto para darle seguimiento No, de un lo que es. placer, muy buenos días. Igualmente, buenos días. Eso es lo que está ocurriendo, sí, porque además, insisto, es el primer caso de investigación que está llevando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra Enrique Peña Nieto. Es solo la punta del iceberg, en verdad. Pemex, el exdirector de Pemex, pues está seriamente acusado por recibir supuestos sobornos por a través de Odebrecht, esta empresa que financió y sobornó a medio Latinoamérica, si no es que a casi toda Latinoamérica, y en Perú se tomaron tan en serio esto que se suicidó un expresidente, uno está en la cárcel, otro perseguido, secretarios vamos a decirlo, exsecretarios o segundos a bordos de la presidencia también. Es en realidad un escandalazo y allá sí hay rendición de cuentas, allá. Y aquí apenas vamos caminando con el caso Odebrecht, que pudiera ser la punta del iceberg para el barril sin fondo que es Pemex. Pemex, como le han exprimido junto con Carlos Romero de Champs y los exdirectores. Y ahora con este conflicto, posible conflicto de interés, híjola, se le mete ruido, pero qué necesidad, diría el gran célebre Juan Gabriel, ¿no? Mari Montijo.